Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker Active Trades. Hoy vamos a ver lo que son los doble techos y los doble suelo. El doble techo y el doble suelo son patrones de cambio. El doble techo es un patrón de cambio a la baja y el doble suelo es un patrón de cambio al alza. En el gráfico del euro frente al dólar diario vemos un ejemplo de lo que es un patrón de doble techo. En este caso el precio llega a una resistencia, rebota de esa resistencia hacia abajo, después vuelve y visita la misma zona de resistencia y rebota hacia abajo para formar una especie de M que sería la formación de doble techo. La línea de confirmación es este mínimo o este valle que se forma en medio de los dos picos. Esta línea es la que nos confirma la entrada en el doble techo. Sin embargo, podríamos entrar antes de la ruptura de esa línea para tomar una mejor entrada. Los rebotes de la resistencia no tienen que ser exactos. Nótese que el rebote no es exactamente desde el mismo nivel, pero si las visitas están bastante cerca se podría considerar como un doble techo. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es un doble techo. Nótese que aquí los rebotes no son exactamente desde la misma resistencia. Acá tenemos la línea de confirmación que es el mínimo en medio de los dos picos. El precio rompe por debajo de ese mínimo aquí en este tramo y aunque no cambia de dirección, sí baja un poco después de esa línea. Otra cosa para tomar en cuenta en los doble techos y en los dobles suelos es que normalmente después de la ruptura se produce un retroceso. Podríamos entrar antes de la ruptura, como dije hace un rato, para tomar una mejor entrada, pero si nos perdemos la ruptura podríamos esperar al retroceso hacia el mismo nivel de línea de confirmación, la cual se convertiría en resistencia para que el precio continúe cayendo. Acá en el australiano tenemos un ejemplo de un doble suelo aquí en este tramo. En este caso, el precio llega a un soporte y rebota dos veces desde el mismo soporte, formando lo que aparenta ser una W. En el caso del doble suelo, la línea de confirmación se encuentra en el máximo en medio de los dos mínimos o el pico en medio de los dos valles. Aquí tenemos la línea de confirmación y notemos que cuando el precio rompe por encima de esa línea de confirmación, retrocede un poco otra vez hacia esa misma línea y continúa subiendo. En este caso, el doble suelo actúa como un patrón de cambio al alza. Aunque no lo crean, estas dos velas de acá arriba también podría ser considerado como un doble techo. Aunque en esta temporalidad no se ve muy bien, si bajamos a una temporalidad más bajita, de seguro que esto se va a ver mejor como un doble techo. Aquí en el euro frente al yen tenemos otro ejemplo de lo que es un doble suelo. La línea de confirmación sería este máximo que hay aquí en medio de los dos mínimos o en medio de los dos valles. El precio rompe por encima de esa línea de confirmación y cambia de dirección al alza. De hecho, retrocede el 100% de esta caída que hizo antes de venir a formar este doble suelo. En este caso, la primera visita a esta zona de soporte tiene dos velas. Esto también es aceptable. El precio pueda que rebote en la primera visita desde el soporte o pueda que le tome varias velas. Lo importante es que después de que el precio despega tras la primera visita, la segunda visita la haga en la misma zona. No tiene que ser exacto, como les digo, pero sí tiene que llegar muy cerca del mismo mínimo que hizo en la primera visita. Como pueden ver, el patrón de doble techo y doble suelo es muy común. Acá tenemos otro doble techo. Nótese que después de las dos visitas a esa zona de resistencia, el precio rebota hacia abajo, rompe la línea de confirmación que sería esta línea de aquí, retrocede un poco después de la ruptura, pero continúa cayendo. A veces el precio no rebota en la segunda visita, a veces rebota en la tercera visita. Algunos analistas le llaman a eso el triple techo o el triple suelo. En realidad, para mí, después de que el precio haga más de dos visitas en la misma resistencia o en el mismo soporte, ya no es un doble techo o un doble suelo. Ya no se le llamaría triple techo o triple suelo, sino que más bien sería una consolidación, ya que el precio no pudo cambiar de dirección en la segunda visita. Si ya en la tercera visita se queda encajonado en ese mismo nivel, ya sería una consolidación y no un patrón de doble techo o de doble suelo.